Hoy estamos en un entorno privilegiado que mirar qué vistas hay aquí y nos vamos a pegar una buena farturina. Y según mi amigo Paco, aquí dice que se come muy bien. Y estamos concretamente en el Chigre de Arenes, en el concejo de Parres, en Asturias. Empezamos con media ración de emberzao con compota de manzana. Esto es como la morcilla, pero con harina de maíz y trigo. Ahora, como consejo, pruébalo primero sin mezclarlo con la compota, para que aprecies todo el sabor del emberzao. Pote de berces con su compango, para que sudes hasta en invierno y para que después de comer solo quieras una siestina. Esto es como un abrazo de abuela en versión comida. Ahora un torto de picadillo y huevo. Los tortos son una elaboración a base de harina de maíz fritos, así que olvídate de la dieta. El picadillo muy rico y nada pesado. Y por supuesto, amallar el huevo con el pan, pero el de la gallina, no el tuyo, ¿eh? Y cómo no, con una comidina así hay que darle al oro líquido, aunque aquí no las cancian. Vamos con otro torto, porque si estás en el oriente de Asturias, esto no puedes dejar de probarlo. Un torto de calabacín, cebolla y pimientos. Espectacular y muy sabrosín. Y oye, ya que estamos, un poco queso cabrales. Un queso que te despeja las fosas nasales solo con mirarlo. Y si lo riegas con sidra, lo untes con el pan, esto y allí Asturias en espectáculo puro. Y para terminar, la tarta de la abuela, caserina, como todo lo que tienen en este chigre, esponjosina y muy cremosina. Y el total de la comida fueron 45,70 €.